Buenas noches, estimados compañeros y profesores de la Universidad CNSI. Mi nombre es Leonardo Manjarres y a continuación voy a pasar a exponer lo que sería mi proyecto integrador y modular de la materia de macroeconomía. Para esto nos fue solicitado que, de acuerdo al módulo 4 de la materia, respondiéramos una serie de preguntas que van relacionados a los temas. La primera de ellas dice así: ¿qué diferencia existe entre el rezago de decisión, de ejecución y de impacto sobre la economía? Mira, el rezago básicamente son las acciones o decisiones implementadas por alguna autoridad que gobierne un país. Tomando en cuenta lo primero, hay que analizar que al momento de hacer una decisión, hay políticos que permiten que el rezago se mantenga, o sea, no hacen algo como tal, simplemente deciden si van a hacer o van a implementar alguna medida o si lo van a dejar que se estabilice la economía, como lo llegan a mencionar algunos analistas, que hay que dejar que solita se estabilice, pero no es así. Después viene la de ejecución, es cuando ahí sí se implementan o se hacen medidas para que se eviten esos rezagos, para que la moneda no decaiga más o para que no exista desempleo. Y finalmente la de impacto, este es ya cuando vemos qué es lo que está pasando, de acuerdo a que lo que nosotros ya utilizamos. Si utilizamos un rezago de decisión o de ejecución, el impacto que va a tener sobre la sociedad como tal. Después dice, ¿qué es el mercado de divisas? El mercado de divisas es cuando nosotros ingresamos a lo que es la compra y venta de monedas, ¿sale? Como por ejemplo entre el dólar y el peso. Hay gente que se dedica a comprar y vender dólares dependiendo el tipo de cambio que exista en ese momento. Es muy común que se hagan este tipo de movimientos. De igual manera, también este mercado de divisas se puede ver dentro de las remesas. ¿Qué son las remesas? Son todos aquellos ingresos que reciben las familias mexicanas otorgados por trabajadores o familiares que están en otro país. ¿Cuáles son sus características y funciones de este tipo de mercados? Alguna de sus funciones pues es mantener el swap de las tasas de intereses, las fluctuaciones del peso y el dólar, así como la liquidez de los mercados de divisas. Estos son factores que se relacionan directamente con el monto de las operaciones negociadas entre dos monedas. ¿A qué nos referimos con esto? Que es aquella diferencia o disparidad que va a haber entre ambas monedas. Por ejemplo, un dólar cuesta 18 pesos y al momento de nosotros comprarlos lo podemos obtener en ese costo, pero al momento de vender, dependiendo de este mercado, puede que sea mayor o menor el precio. Esto siempre va a ser cambiante, ¿sale? Eso en cuanto al mercado de divisas. Después dice, ¿cuáles fueron las crisis que se vieron en los años 90? Existieron varias crisis financieras en este año, siendo una aquí directamente que en México, que es la crisis del peso de 1994, la crisis asiática de 1997, la crisis rusa de 1998 y la crisis brasileña de 1999. Básicamente todas estas crisis se vieron debido a la ineficiencia o asignación interna de recursos extranjeros, como por ejemplo de la deficiencia administrativa de las empresas. Eso sobre todo en el apartado asiático. Ellos permitieron que ingresaran de más a lo que podían ellos controlar. Después hay dos factores o dos crisis que se vieron que son sobre todo y están relacionadas, como lo son la crisis del 94 en México, que se vieron debido a la gran deuda pública que existía en el país, ¿sale? En ambos países, ya que veíamos que por ejemplo la deuda pública de Rusia, integrada por la crisis asiática del 97, la caída de los precios mundiales de materias primas y que fuera la base principal de la economía rusa, estos dos apartados provocaron que llegaran a ese panorama. Aquí en México vimos que fue provocada por la falta de reservas nacionales, derivadas también de la devaluación del precio de la moneda. Estas fueron las crisis que existieron en ese periodo, prácticamente todas bajo la misma situación, por falta de una buena administración del recurso público, ¿sale? Finalmente, la última pregunta dice así: ¿recuerdas cómo le afectó la crisis del 94 a tus familiares en México? Para ser sinceros, como tal, no había una gran afectación dentro de mi familia, debido a que ellos como tal siempre fueron trabajadores independientes, no formaron parte de ahora sí que
del negocio formal. No había como tal empleados que se vieran afectados por esa crisis, pero sí lo vieron reflejado sobre todo en los bienes y en el recurso que ellos tenían guardados, porque como ya lo mencioné, al ser mi familia trabajadores independientes, el dinero que tenían ellos guardado pues simplemente se devaluó, y eso provocó pues que ya no costara lo mismo a lo que ellos estaban acostumbrados. Básicamente así fue como le afectó a mi familia esa crisis del 94. Sin más por el momento, mi nombre es Leonardo Manjarres. Muchas gracias por su atención. Bonita noche.